Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días. Bienvenidos a su programa Economía Actual y nuevamente vamos a continuar con el tema de precios de transferencia. Está con nosotros Emilio Ángeles. Muchas gracias, Emilio. Bienvenido. Gracias, buenos días. Pues seguimos con este tema de, en línea con el tema que estamos teniendo la semana pasada del análisis funcional, estamos ahora con el tema de comparabilidad. El artículo 179 de la Ley del Impuesto sobre la Renta lo que nos menciona es justamente qué se entiende por comparabilidad, y lo que nos dice es que dos empresas o dos operaciones son comparables cuando sus operaciones en sí no tienen diferencias significativas que puedan afectar su rendimiento o sus precios, ¿no? O cuando, en el caso de que exista una diferencia, estas puedan ser ajustadas de manera razonable. Ojo con lo que se entiende por razonable, porque a veces, pues, razonable es un término un poco amplio, y cuando llegan estos temas a los casos de la autoridad, pues son de los temas que más cuestiona la autoridad, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que entendemos por razonables? Y básicamente en la experiencia, pues razonable es algo muy sutil, algo que no varía grandemente, que no mueve los resultados. Eso es lo que se entiende por que no sea significativo. Y también lo que nos entra de lleno ya con el tema de qué es lo que hay que analizar, ¿no? Y entonces nos dice que primeramente pues tenemos que analizar las características de las operaciones que vamos a revisar. Sí, de ahí que tú hablabas ahorita del tema de comparabilidad. ¿Qué vamos a comparar? Vamos a comparar una operación de compra-venta. Le vendo a mi parte relacionada, transformo todo su producto que me encarga desde el extranjero. Aquí le tengo que hacer ciertos procesos y posteriormente se lo regreso ya como producto terminado. Pues estoy hablando de una manufacturera, ¿no? Sí. Es la característica de la operación. La característica, y también nos habla ahí de las características de los bienes en este caso, ¿no? Correcto. Que tenemos que revisar, pues desde qué tipo de bienes, o sea, justamente cuando nosotros hacemos el análisis de comparabilidad, pues lo primero tenemos que ver pues cuál es el sector en el que estamos ubicándonos, ¿no? Correcto. O sea, como bien decías, es una manufacturera, pero ¿de qué, no? Correcto. ¿Qué tipo de bien? ¿Cuál es la disponibilidad de ese bien? Si me permites hacer, el bien significa, a lo mejor puede ser un bien o producto del sector automotriz, del sector eléctrico, electrónico, del sector textil, de cualquier otro, no sé, salud, por ejemplo, producir productos para la salud. Entonces nos tenemos que enfocar en ver la comparabilidad de la empresa que yo estoy analizando. ¿Por qué? Porque después voy a buscar comparables, valga la expresión, ya sea con un precio o una razón financiera para ver si estoy dentro del sector. Sí, exacto. También nos menciona de las operaciones financieras, por ejemplo, ¿no? Nos dice ahí que cuando se trata de operaciones financieras, a lo que nos tenemos que ir es a la tasa de interés, al plazo de la operación financiera, al monto de la operación financiera y todas las características que tiene que ver con esta operación, ¿no? Como por ejemplo, el deudor, cuál es la solvencia que tiene, cuál es la garantía que da. En sí es irse a la esencia de la operación. En este tema financiero se realiza un análisis como si el banco te otorgara un crédito, te califica tu solvencia, te califica tu cartera como empresa. Yo sé que este financiamiento o préstamo va a ser entre empresas hermanas, ¿no? De un mismo grupo, pero al final de cuentas tienes que ver las mismas características que un banco te haría en un análisis para efectos de determinar una tasa de interés. Sí, claro, o sea, ver el riesgo en el que se encuentra. Correcto. Y tú haces mucho trabajo de esto, o sea, ver la evaluación en qué rango de riesgo se encuentra para tipificar si es una empresa que tiene un alto riesgo, pues evidentemente eso va a implicar que se le otorgue una tasa más alta. Correcto. Y bueno, pues también el plazo en el que está y la garantía que está dando. Yo creo que hay dos temas importantes aquí. Por ejemplo, si traes el financiamiento, si es en pesos o en moneda extranjera. También. ¿Sí? Hay tasas líderes aquí en territorio nacional. La TIE, por ejemplo, es una tasa líder. A 90 días, a 60 días, depende. Más un spread o una sobretasa. Sí, claro. Esa sobretasa es por el efecto del riesgo que tiene la compañía de acuerdo a la calificación crediticia. Y así es como te califican los bancos, por ejemplo. Sin embargo, cuando el financiamiento viene del extranjero,
y te dan una tasa del extranjero es mucho más pequeña que la tasa mexicana. Por ejemplo, la TIE, te dan un LIBOR. Y aquí hay que adicionarle el riesgo país, el ENBI, que le llaman, sí, pero también le puedes incorporar un spread de acuerdo al riesgo de la propia compañía mexicana, más un riesgo del sector. Y así vas construyendo la tasa extranjera, ya sea en dólares o en euros. ¿Sí? Por ejemplo, también tenemos otras características pues, para ver el uso o goce o prestación de un servicio de arrendamiento entre partes relacionadas. Un retorno sobre el activo, por ejemplo, o cuánto está la renta en los metros cuadrados, donde está la nave industrial, por ejemplo. Puede estar en la frontera, Reynosa, Matamoros, o en algún otro estado de la República. También tienes que ir a ver los comparables, ¿no? O como decías la semana pasada, ¿no? Que estábamos platicando de cuando estás teniendo un terreno, que no es lo mismo tener un terreno en una ubicación, por ejemplo, cerca de Playa del Carmen, ¿no? Evidentemente todo eso va afectando y tienes que ir, a la hora de que uno va haciendo el análisis de comparabilidad, todas ese tipo de características se tienen que considerar, o sea, tienes que revisar cuál es el fondo de la operación, o sea, tienes que tener esa... Y el objetivo de la operación, porque no es lo mismo un terreno baldío que un terreno que sea baldío, pero tiene un potencial de negocio para construir condominios cerca de un campo de golf, por ejemplo. Entonces, ya puede valer distinto. Sí. Si tú vas a ver los comparables por metro cuadrado del terreno baldío, pues sí, te vale como terreno baldío. Claro. Sí, pero ya con el potencial de negocio que puede tener, ¿cómo haces partícipe de ese terreno baldío del negocio que alguien más pueda poner? Exacto. Entonces, le tienes que dar otro enfoque, un potencial. Y lo mismo pasa con otro tipo de servicios, ¿no? Como por ejemplo puede ser un servicio de manufactura, un servicio de manufactura de riesgo limitado, que también tienes que evaluar qué tanto valor agregado le va a dar ese servicio de manufactura. O sea, porque puede ser un servicio de manufactura, como decía, de riesgo limitado, donde únicamente estás transformando y ya todo lo demás te lo está dando tu parte relacionada, o puede ser un servicio de manufactura donde tú tienes una serie de ingenieros, una serie de técnicos que también van a influir en la operación, y entonces son servicios que son diferentes y eso también se tiene que evaluar, ¿no? Totalmente, estamos de acuerdo. Sí, es los diferentes tipos de manufactureras que hay en el país, sí, que se le llama manufacturera total, cuando tú tienes toda la fuerza de ventas, cuando tú tienes que ir a conseguir clientes al mercado, cuando tú tienes que transformar los productos, pero también tienes otra operación que es la de distribución compra-venta. Entonces ya dentro de una misma entidad legal tienes dos actividades. ¿Sí? Produces y también distribuyes, o a lo mejor tienes una empresa que produce maquinaria, que al mismo tiempo prestas el servicio de reparación. Entonces tienes una entidad con tres actividades dentro de una razón legal solamente. Entonces hay que ver si tienes que segregar contablemente o financieramente tus operaciones. De hecho, la ley te dice, oye, si tienes operaciones con partes relacionadas de diferentes actividades, pues tienes que registrar en tu contabilidad. Pero es bien difícil llevar una contabilidad por empresa, por ejemplo. ¿Sí? Por entidad o por rubro. Por rubro. De entrada. Entonces, imagínate, una sola compañía teniendo tres actividades, ¿cómo vas a tener tu contabilidad para tener un estado de resultados? Para manufactura, para distribución y para prestación de servicios. Se vuelve muy complicado. Y más, luego tienes un préstamo para cubrir toda tu operación. Entonces, en ese caso, el préstamo, ¿a qué actividad la estás asignando? ¿No? A final de cuentas. Tienes que tener un centro de costos perfectamente bien identificado, porque el día que te caiga una revisión o te llegue una revisión por parte de alguna autoridad, pues tienes que tener toda la carga de la prueba. Sí, claro, en tu contabilidad. Sí, es súper importante esta parte de la segmentación, porque cuando hay como decías, cuando hay una revisión fiscal, es un tema muy delicado revisar y demostrarle a la autoridad que nuestra segmentación está acorde, porque hay muchos, o sea, como te dice precios de transferencia, es hacer el análisis operación por operación. Así es. Sin embargo, cuando haces ese análisis te topas con esto que estamos hablando. Cuando tratas de segmentar las operaciones, cuando tienes una empresa muy compleja que tiene muchas operaciones intrínsecas, cuando tratas de segmentar, pues entonces la carga de la prueba en una revisión fiscal pues cae por el contribuyente. Y es un tema pues de muchas discusiones, de tener todo muy bien estructurado,
muy escrupulosamente estructurado, porque sí hay algunos costos, algunos gastos que difícilmente lo puedes, o sea, ¿cómo lo separas? Ahí llegamos al tema de la razonabilidad que comentabas en un principio, sí, ¿no? A lo mejor para mí es razonable, pero para ti no, o para una sí. autoridad tampoco es razonable. Entonces, ¿hasta qué punto es razonable? Económicamente, pues tienen que traer expertos. Sí, claro. Allí. Cómo se segregaron, ¿sí? Y lo que está en producción, lo que está en distribución, lo que está en servicios, pues debe estar reflejado financieramente en registros contables, sí. en registros financieros al final. Y con esos registros pues, se va a pagar el impuesto, ¿sí? Sí. Entonces se vuelve un tema. También tienen que ver los términos contractuales en la comparabilidad, claro. Es un tema bien importante. Un contrato debe estar reflejado en la contabilidad perfectamente. Y tiene que estar armónico con la operación, ¿no? Correcto. Tiene que estar completamente armónico. Aunque hay operaciones donde no necesariamente tiene que haber contratos, sin embargo, porque son a la palabra, ¿no? Contractual. Pero hay otros donde tienen mucha relevancia, como el tema de los intangibles, ¿no? Correcto. En el tema de los intangibles es, yo creo, donde tiene mucha relevancia esta parte de los contratos, porque justo como se evalúa, pues es a través de contratos. Y entonces ahí a lo que uno se va es justo a qué es lo que te está dando, si es una marca, si es qué clase de intangible, si es un nombre comercial, si es una tecnología, qué clase. Una patente, una fórmula, un proceso, todo eso debe estar perfectamente descrito para ver si vale realmente la regalía que tú estás pagándole a alguien más, a tu parte relacionada o independiente, por permitirte hacer el proceso que tú no lo creaste, a final de cuentas. ¿Sí? Y además, o sea, tienes que irte a ver qué es lo que te está cubriendo, o sea, porque una cosa es, bueno, qué te está dando, pero también qué te está cubriendo, en términos, por ejemplo, de territorio, en términos de tiempo, o sea, todo ese tipo de cosas es lo que uno tiene que estar revisando a la hora de hacer este tema de comparabilidad. Así es, y vamos, por ejemplo, en el caso de una regalía, pues es una tasa que estás pagando sobre unas ventas, por ejemplo. Sí. Entonces tienes que enfocarte en analizar si la tasa del 5%, del 6% es razonable, ¿sí? ¿Por qué? Porque te genera un egreso de un pago. Exacto. Que puede salir del país o puede ser entre una empresa local mexicana. Son gobiernos de que entren divisas, que hay inversión. Exacto. Y bueno, ahorita ya nada más el último que damos es el de las acciones y entramos de lleno a la parte que es súper importante hoy en día de los BEPS, que justamente tiene que ver mucho con esto de los intangibles. Correcto. ¿No? Aunque nos detenemos un poquito nada más en la parte de enajenación de acciones, entre partes relacionadas, la misma ley dentro de operaciones entre empresas que son hermanas, ya te da cierta metodología. Sí. Te dice, oye, compara contra capital contable, si traes utilidades proyectadas, traes a lo presente, o flujos, que es la metodología más usada, o un comparable de precio de acciones en las bolsas de valores, que sea una operación reciente. Sin embargo, en la Bolsa Mexicana de Valores tenemos alrededor de 150 empresas, entonces es muy difícil encontrar la comparabilidad de la venta de la acción con la que estás buscando, ¿no? Bueno, yo creo que es otro programa, otro tema para ver la generación de acciones, porque ahí tiene que ver con flujos, con proyecciones, y es uno de los temas que acaba de sacar la reforma fiscal ahora para 2020, donde sí es de difícil determinación la proyección, pero realmente puedes desdoblar tu historia, tu comparable interno que te dicen las guías de la OECD, contra el futuro, o contra comparables externos. Pero si quieres lo tocamos en alguna otra ocasión, que vamos a tener oportunidad. Y ahorita hablamos de BEPS. De BEPS. Sí, era lo que te comentaba, o sea, de las acciones 8 a la 10, de las directrices que, bueno, el año pasado, en 2016... Si quieres un poquito, ¿qué es BEPS? Es evitar la erosión de la base gravable, es una traducción en inglés. En inglés. Sí, comentabas que la acción 8 y 9 es de lo que hemos estado platicando ahorita, del análisis de funciones, activos y riesgos, ¿no? Y de comparabilidad. Básicamente es ahonda, porque como su nombre, bueno, estas acciones lo que dicen es cómo precios de transferencia se enfoca en la creación de valor, ¿no? Correcto. Entonces, ahora los países miembros de la OCDE lo que quieren es ver más allá de quién es el dueño del intangible, digamos a nivel legal, ¿no? Es quién crea el valor, ¿no? Quién hace qué cosa, y entonces en este sentido la relevancia mayúscula, ¿no? del análisis funcional, porque es ir a ver qué está haciendo cada una de las partes y qué es lo que le corresponde del ingreso de una operación. Eso, ¿no? Se traduce en economía en cadena de valor. ¿Sí? ¿Cuál es tu cadena de valor? ¿Tienes quién distribuye?
Sí. Sí, quién produce. Sí, y dónde están los empleados, aunque aquí en México ahorita se están satanizando el que una empresa sea con puros empleados, sí. que bueno, tiene su razón de ser por el cual el gobierno está tomando acciones, y bien, hay que ver la cadena de valor, y en cada una de la cadena de valor del proceso, porque quizá una empresa no lo puede hacer todo, o administrativamente es muy difícil controlar, entonces tienes que tener empresas y especializadas en cada uno de los temas, ¿no? Sí, más cuando estás hablando de mercados globales, como cuando hablamos el primer día de la economía que es pues ya totalmente global, ¿no? Sí. Entonces, cuando hablas de economías globales, de economías tan grandes, pues donde el intercambio es tan masivo, tan instantáneamente, pues es difícil que una sola empresa pueda hacerlo absolutamente todo. Es realmente imposible, ¿no? O sea, pensando en por ejemplo, grupos, las ventas, ¿no? en línea. Hay alguien que vende en línea, ¿sí? Que al ser el distribuidor en línea, que consigue todos los productos, y hay alguien que los lleva y los distribuye y los pone en las casas de cada uno de los compradores, ¿no? Exacto. Entonces, exacto. oye, tengo una empresa especializada en poner, ¿y cómo lo voy a poner en el tiempo que me lo está diciendo la aplicación? Cuando yo le digo, oye, pues lo quiero en 3 días, 2 días, ¿sí? Alguien especializado me lo va a llevar y me lo va a entregar en 3 días. Sí, claro. ¿Sí? Alguien especializado, pues yo le voy a pagar a través de una tarjeta de crédito, ¿no? Que es lo que tengo que subir para que pueda comprar estos productos en línea. Sí. Sí, pero ¿cómo controlas también este tipo de empresas y operaciones en línea? Porque pues a alguien le vas a cobrar mi distribución, mi entrega del producto, que no es la misma que lo vende, pero pues a lo mejor son partes relacionadas, ¿no? Sí, sí, y bueno, eso es por ejemplo la distribución, pero también y sobre todo pensando por ejemplo ya en intangibles, pues es quién está creando el valor, ¿no? Sí, claro. O sea, más allá, como decía hace un momento, de quién es el dueño de la marca o quién es el dueño del nombre comercial o quién está creando ese valor, ¿no? ¿Qué está haciendo cada una de las partes para que esa marca tenga un valor? Correcto. Y entonces, en ese sentido, pues lo más importante, sí, es las funciones, los activos, los riesgos. Claro. Pero hay que recordar que esto que estamos platicando de BEPS, que es la acción 10, no está incorporada dentro de la legislación mexicana, sí, no. En donde te diga, oye, tienes que ponerlo. Tienes que señalar tu estructura mundial accionaria, ¿sí? Dentro del grupo. Sí, no. No lo puedes, no te lo dice ahorita. Ahorita lo único que pones es la tenencia accionaria y las empresas involucradas. Sí. ¿Sí? Si hay una empresa tesorera en el mundo que le preste a todas, tampoco te lo dice, pero esas son las acciones, la acción 10, que sí te comenta. La otra situación que te comenta la acción 10 es, oye, las políticas de precios que tienes mundiales, independientemente de que a ti no te afecte esa política, porque no tienes un pago de arrendamiento, por ejemplo, a final de cuentas, ¿no? Entonces, yo nomás tuve una operación de producción y venta con mi parte relacionada, pero pues quieren que le describa todas las demás operaciones de financiamiento, si hay regalías, si hay algún intangible involucrado, si hay algún proceso mundialmente, o sea, toda esa información sí le sirve a la autoridad mexicana, pero pues, finalmente no le está afectando a la empresa mexicana. Sí, no, pues es que también es como hacer una división de qué es lo que cada una de las empresas a nivel internacional está haciendo. Sí, pero esa información la quiere saber la autoridad, aunque pues, realmente no tenga una repercusión aquí en México, a final de cuentas, ¿no? Sí, o sea, no lo tiene. Y yo creo que la legislación mexicana, en cuanto al artículo 76, la fracción 9 de la ley del impuesto sobre la renta, va a evolucionar e incorporar esta acción que falta. Sí, claro. Sí, porque son de los requisitos mínimos que debe de contener un reporte o estudio de precios de transferencia en operaciones con partes relacionadas a final de cuentas, ¿no? Hay otras legislaciones, por ejemplo, la de Perú, ya lo incluye, sí, ya te incluye las operaciones BEPS, y ahí Chile está evolucionando en ese sentido también, ¿no? Sí, es que, o sea, a lo que yo iba es, bueno, sí, tienes una operación que a lo mejor no está influenciada directamente por otras operaciones que están tomando el grupo a nivel internacional. Sí. Sin embargo, eso es a lo que va encaminado justamente BEPS, ¿no? A ver si, en qué medida esa operación sí te puede repercutir. Correcto. O en qué medida tú, a nivel local,
estás influenciando también y estás, sobre todo, la parte principal, la creación de valor. Y a lo mejor puede ser, a futuro y tener información a la autoridad que le pueda servir de alguna manera, ¿no? Sí, sí. Pues este tema de BEPS nos da para mucho. Claro. Ya ahorita se nos fue el tiempo y pero no sé si quieres agregar algo más, Emilio, de este tema. Yo creo que después de los elementos de comparabilidad que estamos platicando ahorita, esto nos va a servir para posteriormente seleccionar empresas que puedan ser comparables, o precios que puedan ser comparables, o tasas que puedan ser comparables, ¿no? Identificando primero qué hace mi empresa. Sí, y la influencia que pueda tener y todo lo que hemos platicado, ¿no? En este momento. Sí, esa es la base, y por eso el análisis funcional tiene que ser tan minucioso. Entre más rico sea el análisis funcional, mejor va a ser tu estudio de precios. Sí, no, porque a lo mejor es demasiado extenso, pero no te da la esencia. Ajá. Y como tiene que ser por operación, tienes que describir qué es lo que está impactando dentro de esa operación. Sí, o sea, yo me refería justo a eso, o sea, a la riqueza, pero en cuanto a lo que te están marcando, claro, la ley, ¿no? O sea, claro. a qué está haciendo, porque sí, bueno, puedes poner ahí algunas cosas que, sí, pues, porque hay que recordar relleno, que el análisis funcional son entrevistas de campo, visitar la empresa. A ver qué tiene, si tiene una industrial, si no tiene una industrial, etcétera, ¿no? Sí, y hay quienes aplican cuestionarios extensos, 10, 20 páginas y a lo mejor es pura paja. Pero bueno, nos tenemos que ir a la esencia, como tú dices, ¿no? Sí, a la esencia y a la esencia teniendo en mente quién es el que crea el valor, ¿no? O sea, correcto. Haciendo justo esa parte. Yo creo que es cada parte, porque cada parte crea valor. Sí. A lo mejor, ¿quién crea más valor que otra? Sí, a lo mejor tiene mayor rentabilidad, mayor utilidad debería de tener en términos económicos. Sí, pues muchas gracias y nos estamos viendo. Nos estamos viendo por aquí. Gracias. Bye.